no sé, alguien que se está refiriendo a frente a mí o frente a una persona con discapacidad que no tiene discapacidad, dicen, por ejemplo, o sea, es una persona que está normal. Ah, o sea, nosotros somos anormales o como ya sabes. ¿Crees que la exclusión y discriminación hacia las personas con discapacidad en la sociedad es un problema y por qué? Mira, no sé si sea un tema de problemática. Lo que sucede es que em, la carencia siempre va a delimitarte. Y yo creo que en el caso de la gente que tenemos, por ejemplo, discapacidad motriz, como es mi caso, si yo no es que, mira, voy a tratar de darte un contexto. Si yo estuviera viviendo en un entorno en el cual todo es accesible para mis necesidades, para yo poder desplazarme libremente de un lugar a otro, puedo entrar a todas partes, desde la iglesia hasta un supermercado, pasando por restaurantes, etcétera. Creo que mi discapacidad sería menos discapacitante. Es decir, tendría menos limitantes si yo viviera en un entorno que no acentúa o no enfatiza mi limitación. Entonces, si yo vivo en un lugar donde no es accesible, donde no hay inclusión laboral, donde no hay educación inclusiva, donde los prejuicios emanan todo el tiempo de la sociedad, entonces todo eso me va cuarteando mi libertad de acción y me va limitando incluso más que mi propia discapacidad en mi cuerpo. Puede sonar como una utopía, pero en realidad no es que la discapacidad cambie por el entorno, pero sí la facilita mucho. Para mí sería mucho más fácil vivir en un mundo, vamos a decirlo así, en donde mi discapacidad no es un condicionante, por decir, que todas mis amigas o mi familia quiere ir a comer a tal restaurante, pero en ese restaurante yo no puedo entrar, tengo una limitante. Sí. O yo quisiera ir a comprar el súper, a tal súper, porque ahí venden cosas orgánicas que me gusta a mí comer, pero para entrar hay escaleras, no puedo entrar a eso. O yo quiero viajar, pero entonces el avión en el que me estoy subiendo no cuenta con los protocolos y las facilidades para una persona con discapacidad como yo, me va a ser bien complicado viajar. Y así te puedo ir diciendo una lista interminable de cosas del día a día. Me limita más de lo que me pudiera limitar mi discapacidad si yo viviera en un entorno accesible en todos aspectos, ¿no? Okey. Sí, 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 no, Eh, más o menos. Es que, o sea, lo que tú dices que más Ahora, es discriminatorio, perdón que te interrumpa, si me preguntas, ¿te discrimina o no el hecho de tener una discapacidad? Sí y no. Nunca he vivido un tema de discriminación directa en el que yo sienta que por mi condición me están haciendo menos o por mi condición de vida me están eh, cuarteando mi libertad de cierta manera o me están de alguna forma menospreciando, ¿no? Por tener una discapacidad. No, no lo he vivido de esa manera. Me encantaría vivirlo algún día, la verdad, como para experimentar y poder explayarme en todo lo que he aprendido a lo largo de todos estos años. Pero, sin embargo, sí he sentido, evidentemente, muchísimo que me discriminan indirectamente. Porque una vez más te repito, si yo no puedo entrar a un restaurante, hay una discriminación para mí. No para mí, Cintia Suárez, pero para mí, persona que tengo una discapacidad, yo no puedo entrar. okey. ¿Y si pasa eso mucho? O sea, que no puedes entrar a ¿Qué? lugares. Uy, muchísimo, Sí. muchísimo, O sea, muchísimo. digo, pues yo obviamente, o sea, no me fijo en eso, pero yo pensaba que había ya como una regla que todo tiene que estar No, es que como regla la hay, como ley la hay. El así. problema no es la ley, el problema es la aplicación de la ley. Si tú no tienes una reglamentación que te haga, eh, que castigue, vamos a decirlo así, o la ley no aplicada, la ley se convierte en letra muerta, porque no trasciende, ¿sabes? Si Sí. yo digo, en todos los edificios debe de haber la accesibilidad para personas con discapacidad, pero ¿qué le hago a aquel edificio que incluso acaba de construirse y no cumple con esta reglamentación? ¿Qué multa paga? ¿Qué consecuencias tiene? No tiene, en realidad.
por más que yo me enfocara en demandar a cada edificio o a cada lugar o a cada, no trasciende, ¿sabes? Sí hay, o sea, teóricamente está basada en el sentido común de los demás. Y la verdad es que como sociedad carecemos mucho de ese sentido común en todos aspectos. Es complicado por ese lado. Justo, justo lo que acabas de decir, me acordé. También justo para la investigación así, vi un documental en Netflix, no sé si lo has visto, que se llama Crip Camp, que creo que Obama fue productor o una cosa así. Y se trata de un campamento de discapacidad que había en los Estados Unidos en los 70, una cosa así. Y también luego empieza a hablar de toda la lucha por los derechos que hubo. Y me acuerdo que hubo una que decía que es que la ley no sirve de nada si la sociedad, la mentalidad de la sociedad no cambia. Entonces ahorita que dijiste eso me acordé mucho de eso, porque pues sí es verdad. Totalmente. ¿De qué te sirve? Es que mira, todo es un tema integral, porque así es como siempre lo manejo yo. Si tú tienes muy habilitada la parte de la concientización, por ejemplo, y estás constantemente haciendo campañas de concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre respetar la individualidad de cada quien, o sea, lo que implica una discapacidad y tal, ¿no? Y tienes a una sociedad o a un pueblo súper consciente, súper empático, súper solidario. Pero ¿qué pasa si la infraestructura no va de la mano de esta concientización? No sirve de nada. Igual, viceversa. Si yo tengo toda la infraestructura puesta, llámese estacionamientos, rampas, elevadores, puertas accesibles, baños, dentro de la infraestructura de accesibilidad, pero no tengo gente que respete estos espacios, ¿de qué me sirve? Sí, Porque sí. siempre va a ser una lucha constante de que el que no tiene la conciencia, porque pues no le pasa a él, y aquí, al menos en México, yo creo que en el mundo entero como raza humana, vivimos muy ante el primero yo, luego yo y después yo. Sí, muy egoísta. Entonces, nunca pensamos en los demás. Y el problema es que además tenemos como esta falsa idea de que a nosotros nunca nos va a pasar y que la discapacidad es algo que no tiene nada que ver con mi vida, conmigo, yo me cuido, a mí no me va a pasar, yo soy buena persona. Híjole, eso es muy clásico. Que la gente vea el tema de la discapacidad como un castigo, como una consecuencia de algo negativo que hiciste en tu vida. O sea, ¿Por con qué? castigo de Dios o algo ¿Qué así. pasa? ¿Qué pasa exactamente? ¿O qué pasa con este país, al menos? Lo que más consume en medios de comunicación históricamente han sido las novelas, ¿no? ¿Y qué le pasa siempre al malo de la novela al final? Que tiene un accidente y queda en silla de ruedas, o queda ciego, o algo le sucede que termina en una discapacidad. Entonces es como la consecuencia de todos los actos negativos que tuvo el personaje a quedar al final pagando ese precio. Las concepciones que tenemos de la discapacidad y de la gente que vive discapacidad es esa. Y si no es esa de una consecuencia negativa, es muy probablemente o muy frecuentemente desde la perspectiva de la lástima. El pobrecito tiene discapacidad, el pobrecito hay que ayudarlo, el pobrecito no va a poder hacer nada con su vida, el pobrecito es que está enfermito. Y la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida, por lo tanto tampoco se pega. Todo es un parte del todo, y por eso es como una mesa y tiene sus cuatro patitas, y si una de las patitas está mal, no se puede sostener, ¿me entiendes? El proyecto de inclusión, que es al que al menos gente como yo buscamos constantemente implementar, conseguir, ¿no? Al menos en tu entorno o en la forma más directa, de lograr como esta concientización sobre la discapacidad en general. No solamente es informar, sino que el problema es desmitificar, o sea, quitar los prejuicios es más difícil que informarle a alguien por primera vez. Sí, porque los prejuicios ya están como, o sea, están como grabados, o sea, ya es algo que tienes como que predispuesto en tu cerebro. Entonces, es más fácil deshacerte de eso Exactamente. que enseñarle algo nuevo. Uh-huh. Oh, Es más difícil. sí, sí, más difícil. O sea, es más difícil quitarle a alguien la preconcepción sobre algo que llegar con alguien
o sea, que no tiene información relacionada a la discapacidad y tratar de inculcarle la buena información. Porque quitar todos los prejuicios o toda la mala información en la mente de alguien es muy difícil. Sí. Es más complejo, vamos a decirlo así. No es imposible, obviamente, pero lleva más tiempo. Sí. ¿Crees que hay una buena educación acerca de la discapacidad en tu localidad? ¿Por qué? ¿Y qué hace falta? Sí. No, voy a parecer como muy fatalista y muy negativa, pero en realidad estoy siendo realista. Yo soy una persona en mi vida en general idealista, 100%, por eso me dedico a lo que me dedico. Tengo que ser realista y no puedo tapar el sol con un dedo. La situación que vivimos no es que esté en el hoyo, pero estamos como cerquita de ahí. O sea, ha sido un proceso muy lento. Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo tuve el accidente tenía 15 años, ¿no? Entonces te imaginarás que si hoy en día hay ausencia o hay estos, pues sí, rezagos de información sobre el tema de discapacidad, en aquel entonces era infinitamente más. Yo en lo particular sí había tenido pues relación y contacto con la discapacidad porque tengo una prima con síndrome de Down mayor que yo. Parte de mis estudios, digamos, fue Montessori. Y en Colegio Montessori teníamos compañeros con diferentes discapacidades. Y eso me hacía justo verlo con la naturalidad con la que debe ser visto. El no ver distinto a aquel que es diferente a mí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque su empaque es diferente, pero no quiere decir que yo valga más o menos que él. Simplemente es que todos los empaques de todos los seres humanos son diferentes. Yo creo que eso desde un principio pues me concientizó y me acercó como mucho más al tema. Sin embargo, específicamente en el tema de discapacidad motriz no tenía ni la más remota idea. Pero, o sea, María, ni la más remota idea, nada. Para que me entiendas, yo nunca me había fracturado un hueso antes. O sea, nunca me había lesionado que tuviera que la pierna, que el pie, que el tobillo, que la mano, nada, jamás en mi vida. Y entonces, cuando es el accidente y tal, y sucede todo, y todo estaba tan rápido, y llegué al hospital, y pasaron los días y tal, yo nunca tuve, afortunadamente, esa clásica escena telenovelera que entra el doctor y entonces te dice que no vas a volver a caminar nunca y así. No, nunca tuve eso yo. Yo siempre lo supe. Por alguna razón intuía lo que estaba sucediendo y, y yo creo que lo que te puedo decir que ha hecho y hizo en su momento la diferencia es que, una vez más, es común que cuando nos sucede algo que nos trastoca la vida, como un evento como el que me tocó a mí, donde me cambió 100% todo, o sea, todo mi entorno, mi vida, mis proyectos, mis hobbies, todo se modificó. Es muy común que te preguntes dentro de nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, de la que hablábamos ahorita, el ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? Si he sido buena persona, si no le hago daño a nadie, si me porto bien, si, o sea, y aparte con 15 años, imagínate qué mal puede haber hecho, ¿no? Como para merecer, ¿no? Entonces, yo nunca me cuestioné eso, yo siempre me cuestioné para qué yo. Y eso hace un mundo de diferencia y te voy a explicar por qué. Cuando tú te preguntas el por qué yo, trae toda una carga negativa espantosa donde estás buscando culpables, donde estás buscando razones que te hagan entender y justifiquen el por qué estás pasando por una situación, independientemente de discapacidad o no, cualquier cosa. Pero cuando te cuestionas y tratas de ver un poquito más allá, claro, yo desde una perspectiva de fe, porque siempre he sido fiel creyente en Dios, independientemente de un tema de religión, mi relación con Él siempre ha sido inquebrantable, como digo yo, y mi amor hacia Él. Entonces, desde esa base y desde esa perspectiva de amor y de fe, mi cuestionamiento siempre fue, ¿para qué yo? ¿Para qué Dios me está poniendo en esta situación en la que yo tengo que estar porque me toca para poder sacar como mi mejor versión? Entonces,
para lo que la mayoría de la gente pudiera pensar o visualizar o imaginar que un evento de esta naturaleza puede ser la tragedia más grande que te pueda pasar en la vida. Para mí, y de verdad te lo digo de corazón, porque así lo he vivido siempre, lo he sentido siempre, ha sido el momento, digamos, de la bendición más grande de mi vida. Porque ese evento me hizo entender, conocer, apreciar, valorar, agradecer infinidad de cosas en mi vida. Y que a lo largo de estos veintitantos años me han caído tantos veintes que contestan a ese para qué que me cuestioné al principio. Ha sido obviamente un caminar de enseñanzas tremendo, maravilloso, fructífero en todos aspectos para mí. Me ha dado oportunidades de trascender dentro de mí misma lo que he querido hacer y lo que he querido ser para otras personas que están enfrentando por primera vez la discapacidad, de cómo me hubiera gustado que alguien llegara y me dijera el ABC del tema de la discapacidad a la que yo me estaba enfrentando. O sea, que me dijera y fuera un ejemplo. Porque a veces el problema es que como desconocemos, como ignoramos, yo era muy ignorante en el tema en ese entonces, eh, necesitas ejemplos de superación, vamos a decirlo así, de personas que ya pasaron por lo mismo que tú y ya están en otra etapa como para que sea aspiracional, ¿no? En mi búsqueda de estos para qué y de esta como que yo considero mi misión de vida, he encontrado mucha satisfacción. Más bien es en lo que encuentro mayor satisfacción, es en ayudar a los demás a través de lo que me ha tocado vivir y de lo poquito o mucho que sé con referencia al tema para ayudarle a los demás a que tengan mejor calidad de vida. Okay. No sé si contesté tu Sí, pregunta. no sé si la contestaste. No, sí, me encantó. ¿Cuándo, o sea, en decir qué etapa de la vida crees que empieza este problema de la discriminación, de verlos diferentes a las personas con discapacidad y así? Yo creo que en el momento en que los padres o los tutores de los niños se hacen presentes con los prejuicios que ellos tengan adquiridos. Okay. Porque si tú ves un niño de 2, 3, 4 años, concibe la vida de alguna manera a través de los ojos de sus padres, porque sus padres o sus tutores son los que les dicen que sí, que no, come esto, súbete, bájate, ¿no? Y son unas esponjitas que van aprendiendo todo lo que ven a su alrededor. Y creo que ellos no tienen la malicia hasta que entra ese momento en que estás mencionando tú. Porque si tú ves en un parque a dos niños, y fíjate lo que te voy a decir, no únicamente en el tema de discapacidad, en el tema de discriminación racial incluso, o de género. Entonces, tú ves a dos niños jugando y están jugando perfectamente bien sin importarles qué trae el otro de ropa puesta, de quién es hijo, si es güero, si es moreno, si es gordito, si es chaparrito, si puede o no bajar por el sub y baja, o sea, whatever, ahí denosté cañón mi edad, los juegos, pero en un parque es como súper común, ¿no? En cualquier parque, en cualquier lugar. Tienen esta naturalidad de convivir perfecto porque lo ven como otro niño igual que yo, ¿no? O sea, igual que ellos. Hasta que llega la mamá y con los prejuicios que desafortunadamente ella ha adquirido y con la mala información que ella ha adquirido a lo largo de su vida, entonces resulta que le dice frases como esas que te decía hace ratito. No, mi amor, es que déjalo porque no juegues con él porque lo puedes lastimar porque él está enfermito. Dentro de su inmensa ignorancia, más allá de proteger a su hijo e incluso con buena intención de proteger al otro niño porque no sabe qué tiene y entonces no quiere lastimarlo. Pero ahí les siembra la semilla más horrible que es la indiferencia y la discriminación a un ser que está totalmente en su etapa de aprendizaje para el resto de su vida. Porque claro, si mamá me lo está diciendo que es mi fuente de información, mi fuente de seguridad, mi fuente de amor, que no me acerque porque él es diferente a mí, pues siempre lo voy a ver así. Y a lo largo de mi vida, que yo voy creciendo y todo,
si tengo empatía suficiente y si tengo conciencia y si tengo ganas, voy a ir quitándome todas estas capas de mala información. Pero ¿y si no? Sí, ¿Hasta qué tanto voy a lastimar en el camino hasta que tengas una edad de 25, 30, si bien te va, si no es que después, cuánta gente ya discriminaste en el camino por una información que incluso sin malicia tu madre te inculcó sí, no, y luego también se puede pasar a sus hijos. Y así se va. y se hace un efecto dominó. Lo cual pasaría igual si hiciéramos un efecto dominó positivo a la inversa. Si mamá, que es la fuente de todo lo que le puedes dar a su hijo, desde chico le enseña que no hay diferencias, que no importa el empaque que tú traigas como ser humano, que no importa de dónde vengas, que no importa que te guste, que no importa lo que prefieras, que no importa el color de tu piel, de tus ojos, o que eso no, o sea, hacerle ver y formar a ese ser humano pequeñito para que sea un gran ser humano en el futuro. Sí, es que también, o sea, es que me recordaste mucho de que justo también parte por lo que nos empezamos a preguntar esto era porque queremos como que sacar nuestro mercado meta, ¿no? O sea, como que quiénes son las personas ideales a las que les podemos enseñar todo esto. Y me recordaste mucho un video que creo que era de Rusia, una cosa así que vimos, que lo hicieron justo para concientizar en ese sentido, que ponían, haz de cuenta, dos casitas con juguetes, eran como dos cuartitos. Y en una ponían a un niño, o en una estaba un niño con síndrome de Down jugando y en la otra estaba vacía. Y traían niños, creo que eran como de 8 años para arriba, o sea, de 8 9 10 años, se cuenta, y los ponían y les tapaban las dos casas y decía que puedes jugar de que, tipo, y pues ellos escogían a dónde irse. Y todos los niños escogían a la vacía, o sea, la que no está el niño con síndrome de Down. Y los otros niños más Ajá, chiquitos, de que 3 4 5 años, y todos elegían irse a la del otro niño porque pues querían jugar con alguien. Entonces justo por eso claro. decimos de que no hay tanta diferencia entre el niño de 5 años al niño de 7 años. Entonces, de que cuándo pasa eso. Y el video justo hablaba de, o sea, como que los papás son los que enseñan, o sea, que enseñan a tus hijos. Te digo una vez más, no es desde un lugar de malicia del papá o de la mamá, es de un lugar de ignorancia. Sí, Y tú podrías decir, bueno, pero es que si él no ha vivido en carne propia o en alguien cercano o así, ¿cómo va a desarrollar esta conciencia? Con información. O sea, con la información que probamos a nivel gobierno, escuela, sociedad, la gente que estamos dedicada a esto. Es que es ir penetrando todas las capas de pues, de esta situación que vivimos como sociedad para que podamos ir escalando peldaños y logrando mejores situaciones de vida en general. sí, O sea, es un trabajo del día a día. Y en el caso de los papás, lo que yo te decía ahorita, es que no solamente se convierten en un obstáculo para una persona que no tiene una discapacidad y entonces no solamente ayudan a este distanciamiento, sino que cuando incluso son padres de alguna persona con algún tipo de discapacidad, la sobreprotección juega un papel preponderante, porque entonces en este miedo y en esta ignorancia de no saber a qué me estoy enfrentando, de no saber eh, cómo hacerle para enfrentar la discapacidad y ir conociendo cuando les llega, digamos, de nacimiento la discapacidad. Y de pronto se ven enfrentados a esto que a veces los sobrepasa porque no tienen la información para enfrentarlo, no están preparados, digamos, para esto. Y entonces hay una sobreprotección. ¿Y qué pasa cuando tú sobreproteges a un niño con una discapacidad? Que tu sobreprotección lo va a sobrelimitar, o sea, lo vas a limitar además. Porque en tu miedo de que no sea bulliado, de que no sea humillado, de que no sea discriminado, de que no lo hagan sentir mal, lo aíslas. Y entonces deja de tener una convivencia natural, normal, común y frecuente. Yo tengo un ejemplo clarísimo de un chico, bueno, que ya es todo un hombre, que tiene síndrome de Down, que se llama Pablo Pineda, que si lo puedes googlear estaría increíble. Yo lo entrevisté para mi revista hace un par de años
Y él es el primer europeo, o era el primer europeo con síndrome de Down en estudiar 2 carreras universitarias. Y entonces cuando le preguntas a Pablo, bueno, ¿cuál fue la diferencia que hizo en tu familia? ¿Cuál fue la clave en la educación de tus padres para que tú pudieras llegar a un tema de estudiar en la universidad? Que no es común que la gente con síndrome de Down llegue a una escolaridad de universidad. Y él decía, la diferencia es que no hubo diferencia con mi hermano y conmigo. O sea, mis papás nunca nos trataron distinto, ni a él por no tener discapacidad, ni a mí por tenerla. Y no crean, porque siempre dice Pablo, y no crean que yo tengo poco síndrome de Down o que tengo como un nivel menor de síndrome de Down. Yo soy un síndrome de Down de los pies a la cabeza, dice él. Y entonces dice, o sea, como que no me quiten el mérito, ¿no? Sí. Diciendo que no, pues es que tiene cierto grado de síndrome de Down, pero no es un síndrome de Down completo. Yo soy completa. Pero dice, la diferencia es que mis papás, si nos regañaban a los dos. Si nos permitían a los dos. Si nos daban permiso, nos daban los permisos a los dos. Si nos inculcaban el deporte, nos lo inculcaban a los dos. Si nos inculcaban la lectura, nos lo inculcaban a los dos. O sea, nunca hicieron diferencia entre ninguno de nosotros. Por eso es que él tuvo una vida, como la gente conoce, normal. No vivió esta anormalidad por tener una discapacidad que la inculca la sociedad. Sí, o sea, por lo que dices que, o sea, algunas veces desde tu casa, o sea, tus papás pueden empezar con esta discriminación. Obviamente no con mala intención. Totalmente. Pero... Mira, funciona igual como el tema, o sea, guardando proporción, funciona muy parecido a el tema de el machismo, por ejemplo. Si desde casa se le inculcó a las hijas mujeres que tenían que lavar los trastes, levantar la mesa y que el hijo hombre no hiciera nada, eso, o sea, yo soy de la idea que o sea, la mejor forma de enseñar es el ejemplo. El ejemplo arrasa. O sea, yo te puedo decir con palabras misa completa, pero si yo no te demuestro con mi propio ejemplo, no sirve de nada. No repercute, no trasciende, porque no estoy siendo congruente con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago. Que eso es maravilloso. O sea, la gente que tiene congruencia en su ser y en su vida entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace es dificilísimo. Cuando encuentres gente así, atesórala en tu vida, porque es muy difícil, al menos yo valoro muchísimo eso, porque creo que es de las cosas que parecen más fáciles, pero son más difíciles de encontrar. ¿Por qué crees que es importante resolver este problema? Sí. Es importante por, o sea, infinidad de razones, pero creo que de las principales es porque es lo correcto, porque es lo que se debe de hacer, porque todos valemos lo mismo y por lo tanto deberíamos de gozar de los mismos derechos, al menos hablando en términos de derechos humanos, ¿no? Y de que no se me discrimine por cómo pienso, por cómo siento, por lo que me gusta, por cómo me traslado de un lugar a otro, por las características que tiene mi condición de vida en general. Ya llámese mi nivel socioeconómico, mi identidad de género, mi afiliación política o religiosa. O sea, no se puede o no se debe ser juzgado por quién eres. Obviamente desde una perspectiva en donde no le haces daño a nadie, ¿no? Pero me parece que por eso es importante, porque nadie está exento del día de mañana enfrentar la discapacidad en primera persona o en alguien que tú quieres, en alguien que tú amas. Y que entonces no necesites vivir la discapacidad de cerca para tener conciencia, para ser respetuoso, para ser empático, para ser solidario. Porque a mí me pasa mucho, conozco o interactúo con alguien que de alguna manera está relacionado con la discapacidad y que tiene cierto grado de conciencia y que más o menos está informado en el tema. Si le rasco tantito, encuentro a alguien cercano con discapacidad en su entorno. Es muy difícil y te puedo decir que a lo largo de tantos años me habrá pasado una o dos veces el haberme
encontrado o coincidido con alguien que nunca haya vivido la discapacidad en su vida en general y sin embargo está inmiscuido y involucrado y comprometido con la causa, o frecuentemente. Es gente que está metida en este tema porque ha vivido en carne propia lo que significa y lo que conlleva una discapacidad en la vida de alguien. Sí. Sí, pues Que no tiene, que no tiene que ver con que sea cuestiones negativas, no. Es simplemente las características, ¿no? sí. Sí, no, incluso, o sea, pues para sacar el tema de la tesis, fueron más bien, o sea, yo no tengo a nadie en mi vida cercana de que con discapacidad, a nadie, literal, a nadie. Y mis dos compañeras, sí, o sea, que una tiene una hermana con autismo, la otra tiene una prima, no sé qué. Y sí, el tema salió más bien, o sea, a mí en la vida se me cruzó el tema de la discapacidad por la mente y a ella sí, pues justo por eso, o sea, de que, y yo, o sea, Pero ves, o sea, de alguna manera me estás confirmando mi ajá, teoría sí, de literalmente. Sí, que siempre que hay alguien involucrado o con una intención, con un interés, con unas ganas de aprender, de desarrollar, de comprometerse con el tema, sucede que es porque hay algo detrás, que lo hizo querer, que lo hizo tener interés. Entonces, desafortunadamente, como yo siempre digo, y desafortunadamente por cuestiones de que sería mucho más fácil para todos y más correcto también, el hecho de no esperes a tenerlo cerca, a vivirla de cerca, para ser consciente, para ser una persona respetuosa, ¿no? Hazlo, aunque no tengas a nadie, aunque no beneficies a alguien que tú quieres, pero beneficies a muchísima gente que no ves. sí, Y si ya eres alguien como yo que cree en el karma, pues limpias karma también de sí, pasada. El problema que yo le veo a la sociedad en general con el tema de la discapacidad es que a veces, si no es que casi siempre, la discapacidad para quien no la vive se vuelve invisible, porque al no ser parte de mi vida, pues no la veo, no la vivo, no la siento, no me preocupo por lo que requieran. Y si me preguntan, ay, pues, oye, ¿estás de acuerdo tú en respetar los derechos o en ayudar para esto? Ah, pues sí, pero no me significa, o sea, ni me quita ni me da, ¿no? Entonces, este pensamiento egoísta es muy frecuente en los demás cuando no se han enfrentado a la discapacidad. sí. Sí, pero eso también, o sea, algo también nosotros que vimos mucho, o sea, cuando estuvimos leyendo, viendo estadísticas y así, era que la mayoría de las personas por edad, en algún punto, van a ser discapacitados. O sea, en algún punto vas a llegar a un punto de tu vida que no vas a escuchar bien, que no vas a ver bien, que no vas a caminar bien. Entonces, o sea, lo que decíamos era de que sí, puede que en esta etapa de tu vida no, pero te debería importar mínimo porque en algún punto de tu vida vas a necesitarlo. Mira, aprovecho ahorita que mencionaste esa palabra mágica. Eh, Algo muy importante, como parte de estas patitas de la mesa que te decía yo, es el uso del lenguaje inclusivo. Ujú. Y entonces estamos acostumbrados a utilizar un lenguaje que discrimina en términos de discapacidad. Ahorita utilizaste una palabra que hay más o menos tal discapacitados. La palabra correcta que homologa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el 2008 de la ONU es persona con discapacidad. Siempre tienes que anteponer la palabra persona antes de describir la condición. ¿Por qué es esto? ¿Por qué dices, ay, pero qué exagerada, es más largo, que exagera, de alguna manera lo englobo en discapacitado y ya? El problema es que es la connotación, es lo peyorativo que pueden llegar a ser ciertas palabras para describir a una persona. Entonces, el decir inválido o minusválido, por ejemplo, implica la palabra que existe un menor valor. Estaba implícito. Y después, en este afán de ir buscando a lo largo de los años definiciones o formas de comunicarnos y de describir a personas que vivimos con alguna discapacidad, se inventaron las capacidades diferentes, capacidades especiales. Y yo siempre digo, yo no tengo ninguna capacidad especial porque no vuelo, no soy invisible, no tengo como nada extraordinario. Y diferente sí, pero no describe porque realmente
todos somos personas con capacidades diferentes, perdón. Porque yo puedo tener ciertas capacidades que tú no y viceversa. Entonces tenemos capacidades diferentes. Pero como estamos en un término de describir a quien es distinto a uno, ojalá llegara el día en que no tuviéramos que delimitar en grupos y poner etiquetas, ¿no? Sobre las personas y nos basáramos más en sus nombres y en sus personas. Y que más allá de cuando ves a una persona, como en el caso mío, que me desplazo y soy usuaria de una silla de ruedas, más allá que primero ver la silla, veas a la persona que la porta. Entonces, también en España utilizaron por algún tiempo la terminología diversidad funcional. Todo en este mood de encontrar como formas más bonitas de decirle a la discapacidad y a quien la vive. Terminan por quitar dignidad, porque es como los diminutivos, cuando describimos a alguien como es que está cieguito, o está sordito, o está enfermito. Los diminutivos a veces lo queremos decir como disminuyendo la discapacidad, pero en realidad estás disminuyendo la dignidad de la persona. Entonces, siempre, aunque sea más largo y más tedioso y menos práctico, porque está muy largo, es decir, persona con discapacidad, y ya si lo quieres hacer más específico, le agregas apellidos, como decir persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad sensorial, intelectual, psíquica, etc. Creo que sí es bien importante, que eso es algo que también constantemente me enfrento. Pronto en medios de comunicación, cuando me entrevistan o sacan algún artículo mío, siempre hago mucho énfasis en esto. Y saben la cantidad de veces que me he enfrentado con títulos, como a pesar de que les expliqué y les dije y les expliqué la razón de qué significa y tal, es como busca apoyar a discapacitados porque guaragua, o así. Y entonces me da como una frustración porque digo, en vez de que este artículo que estás haciendo sobre mi persona sume y contribuya a lo que yo estoy buscando, suma y contribuye a esta mala información, a este prejuicio, a este falta de empatía y de respeto, porque aunque en la nota al bajo diga lo que yo estoy diciéndote, en el título lo utilizan. Porque ya quedó en manos del editor o quedó en manos de... Y ya no, o sea, no es culpa del reportero, digamos, pero es muy común. Y es un esfuerzo bien grande el que hacemos la gente que nos dedicamos a esto, cuando lo vemos truncado por un lenguaje que no es inclusivo y que no suma y que no contribuye y que a la diferencia de este efecto dominó y de este impacto que pudiera tener si hubiera estado todo cuidado como debería, entonces es como frustrante. Pero me atrevo a corregirte para que tú, cada vez que escuches eso, seas como un poco soldadito de este ejército de amor y de ganas de que tengamos una sociedad inclusiva y formes parte de él también. Sí, pero entonces, o sea, el término, porque yo sí, o sea, sí había escuchado eso, pero como que siempre vi opiniones súper como que diferentes. Mira, Entonces, lo que pasa es que es lo que tenemos que entender, incluso dentro de la gente que tenemos una discapacidad, no es a placer, no es a gusto propio, no es que a mí no me molesta que me digan discapacitado, o a mí me gusta que me digan que me discapacitado. Sí, mi amor, pero no es un tema de cómo te guste a ti, no es un tema personalizado. Es como si la ley me dijeras, es que a mí no me gusta que me digan individuo y en la ley dice individuo, ¿no? Dentro de este organismo que es la ONU y que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Internacional, son muchos años y son muchos países miembros. Y si yo te dijera, haz de cuenta, México firmó y ratificó en este tratado de utilizar el lenguaje inclusivo como parte de la inclusión en general, México está obligado como país a respetar esos lineamientos y por lo tanto los mexicanos también. Pero más allá de una cuestión
burocrática, si lo quieres ver así. Una vez más, apelando al sentido común y apelando a que es como por un bien mayor, por un bien común para la mayoría, para homologar y que no se diga distinto en cada país o en cada región y que cada quien lo diga como se le dé la gana. Entonces me parece que es muy importante contribuir a este movimiento con el uso del lenguaje correcto, inclusive. Ok, ok. Gracias por corregirme. Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú le dices a una persona discapacitada, sí, efectivamente, estás describiendo que tiene una condición de vida que lo limita en algo. Pero el problema es que lo estás englobando a que únicamente es discapacitado. Se te está olvidando o estás dejando fuera o no te está importando todo lo que sí tiene. Entonces, es como tú no andas por la vida diciendo, mucho gusto, soy María y uso lentes. No. O mucho gusto, soy María y soy buenísima para el tenis, pero para el ping pong, soy una... O sea, no te presentas con las etiquetas que de alguna manera te describen o te conforman, ¿no? O sea, no andas por la vida diciendo lo que sí, lo que no eres. Tú, como dentro del espectro donde caes que no tienes una discapacidad, que la tienes porque tienes un grado de discapacidad visual. Oh. Estoy hablando en general. Sí. O sea, alguien que tiene unos lentes, Cae. ¿no? Requiere de esa herramienta para poder ver, ¿no? O la persona que tiene dislexia o la persona que no sabe bailar, no lo valora por sus capacidades de baile, ¿no? Sí. Que parece que lo que estoy diciendo es muy banal, pero tiene un trasfondo. Sí, O sea, es en esta búsqueda, en esta utopía de la que te mencionaba, de dejar de tener las etiquetas y de tener que como valorizarme frente a los demás. No tengo nada que demostrarle a nadie. Y hablo en primera persona, pero estoy hablando en general. O sea, como ser humano no tenemos que demostrar a cualquiera que conocemos que sí, que no nos gusta o que sí, que no podemos. Pero sin embargo, la gente que tenemos una discapacidad sí nos miden con esa vara. ¿Está alguna vez asegurado que algún conocido, familiar o amigo tuyo sufra de alguna discriminación por el hecho de ser tu amigo familiar así o ir contigo así? O sea, que a ellos también les pase algo. Pues como una discriminación a ellos por tener un familiar como yo, digamos. No, la verdad es que no, pues no que yo sepa al menos. O sea, que le hayan dicho, ay, pues, digo, a mi mamá miles de veces le han dicho, oye, y Cintia sigue enfermita, por ejemplo. Y es como de, pues no está enferma. También esta situación de ignorancia de decir, bueno, una lesión medular como la mía, pues hay un 99% de probabilidad que sea para siempre. No es un tipo de lesión que sea temporal, ¿no? No es lo mismo que si me quebré o me fracturé un pie y entonces en 6 meses me quitan el yeso y vuelvo a caminar. Entonces le ha pasado, por ejemplo, que amigas de ella que de pronto pasan muchos años y no la ven o así, y es como, ¿y Cintia cómo va? ¿Sigue? ¿Ya no está enfermita? Pues nunca está, dice mi mamá, o sea, pues nunca estaba enferma, pero está muy bien, gracias, ya sabes, pero sí es como en esta concepción de que la discapacidad es una enfermedad, que seguramente pues ya pasó mucho tiempo, ya está caminando seguro, ¿no? O sea, entonces sí creo que tiene que ver con esta pues ignorancia y más en un tema generacional, olvídate. Sí, las generaciones anteriores están. Pero, ¿sabes qué sí me ha pasado? Ahorita pensándolo, no en un tema de discriminación, pero en un tema de sobrevaloración, te voy a contar. Cuando he tenido pareja, que mis parejas no han tenido discapacidad, entonces es como verlo a él como, wow, qué gran hombre es porque anda con una chava con discapacidad, ya sabes, y entonces como automáticamente, prácticamente es como un santo. Sí, o sea, como wow, que
mi admiración total para ti por andar con una chava como Cintia. ¿Sí me entiendes? O sea, no es que esté mal, de que esté mal que los puedan admirar o tal, pero no debería de ser que los admiraras por eso. Admíralos por ser un buen hombre, por ser una persona con valores, pero no por la condicionante de que eres tan bueno porque andas con alguien que tiene una discapacidad. Eso es lo que me ¿Sabes? mencionas porque Delfino, una otra persona que entrevisté, me dijo lo mismo. O sea, me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, lo ponen como superhéroes cuando pues en realidad, o sea, pues no debería ser así. O sea, Digo, no nadie deberían les estar puso mal. una pistola, ¿verdad? Ajá, de que no debería ser así. Me dijo Exacto. exactamente lo mismo. Y la santa puedo ser yo, o sea, ¿sí me explico? Entonces, como que sí, esa concepción de cuando ven a alguien, hombre o mujer, que tiene una relación con una persona que tiene algún tipo de discapacidad, la que sea, es como ponerlo en un pedestal automáticamente de, wow, o sea, qué gran ser humano es. Sí, ¿Por qué no puedes pensar, wow, qué gran ser humano es ella o él que tiene discapacidad, que cualquiera se puede enamorar de esa persona? sí. Sí, no, aparte y también muestra como, o sea, siento que eso enseña mucho cómo falta toda esta inclusión, o sea, que digas de que wow que estás con una persona con discapacidad, pues no debería ser Ajá. así, o sea, como que X. O Sí, también pueden pensar como, qué raro, o sea, algo debe de andar mal en su vida para que se hayan fijado en alguien que tiene una discapacidad. Como decir, pues a lo mejor no se, o sea, como que tiene baja autoestima y entonces se conforma con andar con alguien con discapacidad. no, no, que ¿Sí me entiendes? Yo creo que tiene mucho que ver, una, la forma en que tú te proyectes, ¿verdad? Como persona con discapacidad, porque también creo, y firmemente, que hay mucha gente con discapacidad, se sitúa en esta comodidad, vamos a decirlo así, de ténganme lástima y háganme todo porque yo tengo discapacidad. Y entonces siempre constantemente se juega en la carta de la discapacidad, sí, ¿sabes? Como en un tema de manipulación y de pobrecito de mí, y les gusta estar en esa situación. Yo no soy de esas personas, evidentemente, pero creo que ellos dañan también y restan también este movimiento, a esta lucha o a esta causa de buscar mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad. sí, claro. O sea, no solamente la gente que no tiene discapacidad, también muchas veces la gente que tiene y que vive la discapacidad en su día a día contribuye desafortunadamente a esto. Y bueno, ya la última pregunta es si tú personalmente has sufrido discriminación o rechazo por el hecho de tener una discapacidad. No, como te dije, de forma directa, o sea, nunca me han dicho, no te doy el trabajo porque tienes discapacidad no puedes entrar a mi restaurante porque me reservo el derecho de admisión porque tienes discapacidad. No, nunca me he enfrentado a nada de eso, pero me he enfrentado a la discapacidad de forma indirecta, porque aunque no fue contra mí, Cintia, pues sí fue contra mí parte del colectivo de personas con discapacidad. Sí, ok. Sí, sí. Bueno, y esa ya fue la última pregunta. Ok. Muchísimas gracias. Me encantó la No, verdad hombre, al las respuestas contrario. que diste. Y si tienen más dudas o quieren como abordar de pronto otra perspectiva, otro tema relacionado a la discapacidad, encantada de la vida. Sí, Yo muchísimas feliz. gracias. Sí, porque como seguimos en todo esto, puede que sí ocupemos después tu opinión otra vez. Por supuesto, claro que sí. Y te digo, eh, yo quiero pensar, y estoy segura que así va a ser, que de ahora en adelante tú eres como una extensión de esta lucha de la que estamos pues, tratando de hacer un cambio y que tú desde tu trinchera y dentro de tus posibilidades y dentro de tu entorno, pues trates de cambiar esos chips que hay que cambiar. Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí.